Hola amigos, soy Justo Orozco del canal de YouTube llamado That Scripture Life, que traducido es Esa Vida Bíblica. Y en mi primer video de este canal hablé un poquito acerca de este tema, así que te invito a que mires ese video primero y te dejo el enlace de ese video en esta publicación si estás en Facebook, o vas a ver aquí el enlace en la pantalla si estás viendo en YouTube. Pero mira ese video primero porque hoy profundizaré más este tema. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Dios escoge al hombre o el hombre escoge a Dios? ¿Será que esta historia de la salvación se trata de un pueblo que escogió y posibilitó el mejor regalo de la historia de la humanidad? ¿O será que la salvación se trata de un Dios que efectivamente logró el mejor regalo de la historia de la humanidad? La doctrina de la gracia incondicional dice, y hoy argumento que la Biblia dice, que la salvación es de Jehová. Dios es el que predestina, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, santifica y glorifica. Él lo hace todo y Él no comparte su gloria salvífica con nadie. Entonces te invito a que mires este video hasta el final, así aprendemos lo que dice la Biblia acerca de esta verdad eterna. Entérate hoy en That Scripture Life. Y si te gustaría ver más videos como este, por favor no olvides en suscribirte a mi canal y toca la campanita, así no te pierdes ni un solo video. Entonces mi meta en este video es demostrarte que Dios soberanamente eligió a su pueblo y le dio ese pueblo como un regalo a su Hijo. Estas son las verdades puras de la Biblia. No hay lugar para compromiso en esto. Dios eligió a los que Él salvaría desde antes de la fundación del mundo. Y no es el caso que Dios está ofreciéndoles este regalo a todos, pero que queda de esa persona si quiere aceptar este regalo o que puede frustrar los esfuerzos de Dios. Leamos Juan capítulo 10 del 14 al 17. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, dos cosas son hechas claras aquí. Número 1, Jesús conoce sus ovejas y asegura que sus ovejas oirán su voz. Y número 2, la salvación es un mandamiento que el Padre le dio a su Hijo en algún punto en el tiempo. Entonces vemos dos verdades bíblicas inmediatamente evidentes. Número 1, la elección y el pacto. Déjame explicar. Primero, Dios escogió quién Él salvaría desde antes de la fundación del mundo, y esta elección no fue basada en una decisión futura que Dios previó que el hombre tomaría. Acuérdate de la doctrina de la depravación total. Aquí está el enlace en esta publicación o está aquí en la pantalla. Mira ese video primero. Pero si Dios hubiera visto el futuro para ver quién lo escogería a Él, todo lo que Dios hubiera visto es un valle de huesos secos. Gentes muertas espiritualmente que aman su pecado, que son incapaces y son reacios a someterse a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser salvo el ser humano? Bueno, primeramente, esta pregunta presupone que Dios le debe la salvación a la gente. ¿Cómo podemos ser salvos? Esa no es la pregunta. La pregunta de vida es, ¿por qué debería Dios salvar hasta a uno? Si Dios nos mandara a todos al infierno, estuviéramos recibiendo la pena justa que nuestras transgresiones nos han ganado, la muerte.
Pero bíblicamente entendemos que algunos sí serán salvos. Entonces queda la pregunta, ¿cómo podemos ser salvos? La respuesta: Dios tiene que elegir a salvar al pecador, porque ese pecador nunca hubiera elegido a Dios. Esto es la elección. Dios soberanamente escoge a un pueblo y Él promete darle ese pueblo a su Hijo como un regalo. Y la siguiente pregunta es esta: ¿cuándo? ¿Cuándo es que Jesús recibió este mandamiento de su Padre? ¿Cuándo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron a salvar el pueblo escogido de Dios? Respuesta: antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces juntemos todo esto. Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. ¿Por qué? Porque Dios escogió a las ovejas. ¿Y cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. ¿Y podemos estar seguros que esas ovejas vendrán a la salvación? Sí. ¿Por qué? Por textos como Tito capítulo 1 del versículo 1 al 2 y muchos más. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Vemos de que podemos estar seguros que las ovejas vendrán a la salvación porque Dios prometió que sus escogidos vendrían a la fe en Jesucristo desde los tiempos eternos. Otra pregunta esencial: ¿a quién? ¿A quién le prometió Dios que sus escogidos vendrían a la salvación? Piénsala. Antes de la fundación del mundo, yo no estaba ahí. Tú no estabas ahí. Abraham no estaba ahí. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios prometió desde tiempos eternos que su pueblo escogido vendría a la fe en Jesucristo, significa que Dios prometió y juró. Él hizo un pacto en sí mismo entre las tres personas de la Trinidad, que los escogidos de Dios serían salvos. Y en círculos reformados, este pacto que Dios hizo entre las tres personas de la Trinidad se llama el pacto de la redención. Dios, antes de la fundación del mundo, le prometió una esposa a su hijo, le prometió un pueblo a su hijo. Y la pregunta restante es: ¿sobre cuál condición? ¿Sobre cuál condición basa el Padre su elección? Bueno, esta se llama la doctrina de la elección incondicional. No hay condición. La elección de Dios no está basada sobre el conocimiento previo de Dios de quién lo escogería a Él. Porque número uno, nunca vemos esa enseñanza en la Biblia. Y número dos, en ese instante Dios todavía estuviera basando su prerrogativa de escoger sobre la decisión de una criatura depravada en vez de sobre su soberanía y su derecho de escoger al quien le plazca. Ahora, sí hay un sentido en que la elección de Dios es condicional. Solo hay una cosa en la que la gracia de Dios se condiciona. La gracia de Dios es condicionada en la buena intención de su voluntad. Y es por esto que yo y muchos otros como yo decimos que esta doctrina se pudiera llamar la gracia soberana. Porque sí hay un sentido en que la gracia de Dios tiene una condición. Nada más es que esa condición no es tu libre albedrío. De hecho, no tiene nada que ver contigo. Esa condición es la soberanía de Dios. Él escoge conforme el placer de su soberanía. Tenemos que comprender que Dios es infinitamente sabio y que todas sus decisiones y sus juicios son justos.
Entonces, si Dios dice, voy a salvar a estos y a estos no, esa fue la decisión justa que tomar. Pero Dios no escoge arbitrariamente. Cada decisión que Él toma, cada palabra que Él dice es un reflejo de su santa naturaleza. Entonces su decisión electiva fue la decisión justa que tomar. Ahora la otra gran pregunta. ¿Es justo? ¿Es justo que Dios salve a unos pero no a otros? Amigos, lejos esté de nosotros jamás sugerir que es justo que nosotros tengamos el derecho de rechazar a Dios, pero que es injusto que Dios tenga el derecho de rechazar a algunos de nosotros. Este universo le pertenece a Dios. Él es el soberano, nosotros los depravados. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Son las mejores noticias de toda la eternidad que algún día Él tomó la decisión en salvar hasta a uno de nosotros. Último pensamiento. Entonces, si esto es cierto, ¿por qué vemos textos en la Biblia que parecen sugerir que nosotros tenemos la habilidad de escoger a Dios? Y la respuesta corta es: para salvar a los elegidos y para condenar a los perdidos. Porque cuando los inconversos escuchan un mandamiento como arrepiéntete y cree en el Evangelio, ¿quiénes son los que se salvan? Las ovejas. Las ovejas escuchan su voz y obedecen, pero las cabritas escuchan esa misma voz, pero desobedecen. El Evangelio salva a los hijos de Dios, pero condena a los hijos del diablo. Esta verdad aterriza a los inconversos, pero es consuelo para el cristiano. Él puso su amor en ti antes de la fundación del mundo. Siempre ha planeado en salvarte y darte como un regalo a su Hijo. Y te dejo con esto. Cantares 8:6 dice así: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos. Él te puso como sello sobre su brazo. Él no escogió al mundo generalmente, Él te escogió a ti, hermano cristiano, particularmente. Entonces, ¿cómo podemos usar estas verdades para vivir esa vida bíblica? Número 1, alaba a Dios como un pobre. Si tú eres salvo, Él te salvó en un estado de bancarrota. No tenías nada que ofrecerle, nada de qué gloriarte. Entonces, ten la actitud humilde de un pobre cuando le alabes. Y confía solamente en su gracia cuando te acerques a su trono en alabanza y en oración. Y número 2, ten la confianza de un hijo cuando ores. Y esta no contradice el punto número 1. Son las dos cosas. Eres como un pobre que depende solamente de las migajas de la mesa del rey. Pero ahora, en Cristo Jesús, eres un hijo y una hija que recibe un banquete entero en cambio. Acércate a Él confiadamente, sabiendo que Él te escucha, porque su mirada ha estado puesta en ti desde los tiempos pasados. Y número 3, regocíjate en la gracia de Dios. Y sí, este es el mismo punto número 3 del video pasado, porque si la depravación total es cierta, y la soberanía de Dios es cierta, y la gracia incondicional de Dios es cierta, no tienes nada de qué gloriarte delante de Dios. No has hecho nada, simplemente te maravillas de la gracia de Dios que te ha mostrado en Jesucristo. Esta verdaderamente es la historia de Dios. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de la gracia incondicional? ¿Y cuáles textos te dan la confianza de lo que tú crees? Por favor, déjame un comentario respetuoso en este video. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Bueno amigos, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.